¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de martes. La reforma al Poder Judicial y la aprobación de la extensión del mandato del ministro Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte sigue siendo el tema del debate en el panorama nacional. Esta noche escucharemos los puntos y contrapuntos de la mesa de los martes y jueves. El empresario Alonso Ancira, acusado de daño patrimonial a Pemex, dejó la cárcel luego de que se alcanzara un acuerdo con la Fiscalía General de la República, la FGR, para que Ancira pague más de 216 millones de dólares por su daño. ¿Qué significa esta liberación? ¿Que se puede comprar la libertad en México? ¿Es un privilegio para los ricos? Y el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, expropió un campo de golf en Tijuana bajo el argumento de utilidad pública. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? ¿Se está radicalizando Morena, como advierte la oposición? ¿O solamente es un caso aislado del cual el presidente López Obrador pues ni sabía? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de martes. Mañana se discutirá en el Pleno de la Cámara de Diputados la minuta que contiene la propuesta de ampliación del periodo de mandato del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ayer las bancadas de oposición adelantaron que votarán contra el artículo transitorio que la semana pasada propuso el senador del Verde, Raúl Bolaños, para que el periodo del presidente de la Corte de Saldívar se amplíe hasta noviembre del 2024 con el argumento de que así tendrá tiempo de instrumentar la reforma judicial. Como recordarás, esta reforma fue elaborada por el propio ministro Saldívar y presentada por el presidente López Obrador con el propósito de elevar la calidad de las sentencias, fortalecer la carrera judicial, así como sancionar el nepotismo, la corrupción, el hostigamiento y el acoso sexual. Diputadas del PAN, del PRI, Movimiento Ciudadano y del PRD anticiparon que sus grupos parlamentarios votarán en contra. Y lo mismo dijeron algunos legisladores de Morena como Pablo Gómez y Porfirio Muñoz Ledo. Esta tarde se informó que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, la JUCOPO, presidida por el morenista Ignacio Mier, avaló que la minuta no sea discutida en comisiones y se descartó así, o sea, va a ser discutida en fast track, directo al Pleno, y se descartó así la propuesta hecha por legisladores de oposición que buscaban que se discutiera en un parlamento abierto. Veamos qué opina la mesa esta noche. Para ello doy la bienvenida, como cada martes y jueves, a Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? Buenas noches, querido Genaro Lozano. Buenas noches, compañeras, compañeros, compañeres. Le doy la bienvenida también a Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Hoy regresa a la mesa Aurora Espina, investigadora y militante del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches, un gusto estar con ustedes. Y hoy saludamos a Víctor Espíndola, consultor en comunicación estratégica. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal, Genaro? ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches a todas y todos. Bienvenido. A ver, empiezo contigo, Alejandro. ¿Qué está pasando con esta reforma de este transitorio que evidentemente detonó muchas alertas? Desde el viernes pasado se ha estado discutiendo en todo, digamos, en todos los medios nacionales del país y básicamente tus compañeros y compañeras de la mesa de ayer también ya esbozaron sus puntos, casi todos en contra de este transitorio. ¿Tú cómo lo ves? ¿Por qué hay quien está diciendo que solamente el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, podría instrumentar esta reforma al Poder Judicial? Bueno, sin mermar, hay que reconocer una destacada trayectoria de Saldívar y un compromiso muy fuerte y real, ¿no? Para dejar las simulaciones, esta idea mítica del castillo de la pureza que es el Poder Judicial, y hacerle frente a los problemas que tiene en torno a mayor rendición de cuentas, combate a la opacidad, entre otras cuestiones que han viciado la carrera judicial y la naturaleza de los fallos. Pero de eso a, digamos, torcer a través de un transitorio un artículo constitucional, creo que sí hay un muy buen trecho. Sería muy inconsecuente de mi parte criticar cuando lo hace el INE y no criticarlo o dejarlo pasar en este caso. Yo creo que la reforma adolece de varios defectos, pero principalmente de dos, y me refiero al transitorio. Una, que no puedes cambiar las reglas una vez que inició el juego. Es decir, Saldívar ya fue electo para un periodo delimitado y por tanto yo creo que eso tiene que ser respetuoso. Si no se repiten vicios como los del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde fueron electos unos magistrados por un periodo y después se les amplió. Creo que ese es un error funesto que además somete o pone a expensas de los vaivenes y de las negociaciones políticas la permanencia en la carrera de los magistrados.
y otra que tampoco puedes legislar con dedicatorias especiales, y esta pues digamos que sería una transitorio hecho a la medida de una persona. Y bueno, aquí el tema también es el de los imprescindibles, ¿no? O sea, yo creo que si bien Saldívar es un perfil muy importante, pues también hay que confiar en la construcción de capacidades institucionales de la Corte, incluso ya electos por parte de esta nueva mayoría legislativa, pues también podrían desempeñar y llevar a buen puerto esta reforma. Aquí la gran paradoja es que un tribunal constitucional, porque este control constitucional, la Suprema Corte de Justicia, va a tener, si se aprueba en diputados, va a tener que dictaminar o determinar la constitucionalidad de ese transitorio en un claro conflicto de interés, claro, porque los principales beneficiarios de esta reforma serían los ministros, en donde se sentaría un precedente, en donde se podría ampliar. Y aquí no solamente es el mandato de la presidencia, sino también la duración de sobrepasar, digamos, los 11 años, porque Saldívar hay que recordar que fue electo por Felipe Calderón. Entonces no solamente sería la presidencia, sino sus años como ministro de la Suprema Corte. De acuerdo, y además también el tema de la paridad, que creo que le toca a Aurora ahora a una mujer presidir la Suprema Corte de Justicia el 23, ¿no? En enero del 23, cuando ya, por cómo están las reglas del juego, pues Saldívar dejaría de ser presidente de la Suprema Corte, entonces le tocaría a una mujer. Ahora, en efecto, creo que la carrera del ministro Saldívar es impecable y ha estado siempre del lado de las causas ciudadanas, pero en este momento sí lo ponen en una disyuntiva muy difícil a un ministro que ya había mostrado autonomía, sobre todo en tiempos de la presidencia de Felipe Calderón, con el tema de la guardería BESEC, también con el tema del matrimonio igualitario, entre otros. ¿Por qué crees, Aurora, o cómo ves tú, digamos, este transitorio? Hay quien dice que es un regalo podrido. Pues coincido en que es un regalo podrido y que además de cuentas está corrompiendo la independencia del Poder Judicial, porque no es solamente que haya un transitorio o un intento de legislar con nombre y apellido, sino que al mismo tiempo está quitándole al propio Poder Judicial, a la propia Judicatura Federal, el tema de elegir a sus propios jueces, elegir, digamos, quién permanece y quién se va. Entonces es quitarle por ese lado esas atribuciones para regresar a una dinámica de lo que diga mi dedito, y entonces es un dedazo presidencial en este caso. Y entonces aquí vamos a una cuestión de que al presidente no le importa que se viole el orden constitucional ni que se trastoque la independencia del propio Poder Judicial, pero tampoco que se rompa el equilibrio entre poderes de la República. Y eso es algo que hemos estado comentando constantemente en esta mesa, y creo que se van sumando cosas y cosas en este mismo sentido. Y creo que la gran preocupación también del presidente es tener a un aliado y colaborador que continúe en el cargo y que pueda estar al servicio de la voluntad presidencial. Y eso es algo que atenta contra el Estado de Derecho, que atenta contra la certeza jurídica que debe de haber en un país como el nuestro, y que al final de cuentas corrompe el orden jurídico, y corromper el orden jurídico termina siendo también una persona corruptora y corrupta. Entonces, creo que borrar de una forma tan grotesca esta separación de poderes en México es un atentado contra esta elemental certeza jurídica que mencionaba que requiere nuestro país para su desarrollo. Y creo que para el ministro Saldívar ha llegado el momento de definirse claramente si está con el presidente o está con la Constitución, y si se arrodilla para mostrar fidelidad o se pone de pie para defender a la Constitución y la legalidad, y si creo que lo más importante de esto, si es ministro de la 4T o es ministro del Estado mexicano, porque, como lo mencionabas, Genaro, este es un dilema ético en el que tiene que decidir si está por el orden constitucional o está al servicio de la voluntad presidencial, y yo creo que eso es algo que no podemos permitir. Ahora, también hay otra hipótesis, Víctor, sobre el tema de por qué están poniendo esto que podría ser
otra vez una cortina de humo para a lo mejor otro tema, no lo sé, la discusión ahorita de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, que está en estos momentos siendo discutida casi también de manera fast track y que para muchos activistas podría ser un regreso y hasta regresivo respecto a lo que fue la PGR en su momento, ¿no? Pero además de eso, Víctor, está también el tema de, pues sí, en efecto, Saldívar siempre había defendido estos temas, ¿no? Siempre tiene como un historial de ser un ministro preocupado por la presunción de inocencia, por la constitucionalidad, por el tema también, por supuesto, de vigilar que los términos legales de los mandatos de los magistrados, de los consejeros, duren el tiempo que tengan que durar, no una extensión así. Sí, totalmente. Me parece que el ministro tiene que cuidar ese legado, esa memoria de la que todos tenemos y le reconocemos un compromiso por estas causas que ya mencionas. Y efectivamente, la defensa del orden constitucional y de no alargar por la vía de leyes secundarias periodos de encargo de otros servidores públicos. A mí lo que me preocupa es un poco el silencio. Entiendo que no puede, como presidente de la Corte o la Corte misma, prejuzgar un asunto que todavía está inconcluso en el legislativo, pero sí se me antoja un poco sospechoso. Primero, la forma en que entró la reserva, es decir, por tratarse de una sesión semipresencial en el Senado de la República, prácticamente todas las reservas y toda la discusión en lo general y en lo particular de los ordenamientos que se discutieron en la sesión pasada, pues estaban previamente acordados. Entonces, de última hora, sin el conocimiento de todos los legisladores, es más, sin haberse publicado electrónicamente la reserva, pues tomó por sorpresa prácticamente a varios legisladores, lo cual también hace un retrato de cuerpo completo de esta oposición que se dice combativa, que se dice crítica, que se dice incluso en ocasiones escandalosa sobre ciertos temas, y algo tan relevante, tan importante como una violación a la Constitución, pues pareció que no estaban enterados y que de última hora trataron de mover las manos. Dante Delgado, que salta de su escaño para poder tomar la voz, pues evidentemente retrata una oposición completamente fuera de planeación, de lugar y atenta de las decisiones importantes. Pero bueno, volviendo al tema, sí me parece sospechoso que hubiera sido una reserva presentada por el Verde Ecologista de última hora. Parece que traía, pues evidentemente, ahí una aprobación previa, y más sospechoso aún el proceso de la colegisladora, que está dejando pasar, como dices tú, fast track al Pleno, a la discusión del Pleno, la reserva. Ahora, en términos jurídicos, creo que todos estamos aliviados un poco por cómo se dio la conversación los últimos días, y parece haber un consenso que en términos jurídicos pues no puede transitar este transitorio, valga la redundancia, porque efectivamente sería inconstitucional, y llegado el caso, pues habría un conflicto de interés de quien precisamente determinaría si es un asunto inconstitucional. Ahora, en términos políticos, me parece que el mensaje que sí estamos escuchando por parte del presidente de respaldo a la idea, a la propuesta de la reserva, pues yo la leo como una promesa, porque recordemos que justamente esta ley del Poder Judicial, todo el paquete de la reforma judicial, pues está pensada para hacer una renovación completa de un poder que efectivamente pues ha sido cuestionado en sus decisiones, y entonces me parece que puede ser una promesa, en tanto si estás conmigo pues tendrás esa carrera judicial que tantos añoran en términos políticos, pero en términos jurídicos evidentemente hay un consenso. Bien. Veloz, ¿qué decir de esto? ¿Por qué Morena está impulsando esta reforma que es tan polémica, que es anticonstitucional a todas luces? ¿Por qué el presidente en la mañanera dice que solamente el ministro Saldívar podría instrumentar la reforma del Poder Judicial? Yo creo que al margen de lo que haya dicho el presidente, pensando en cómo se dio precisamente todo esto y esta opción de agregar un artículo transitorio, modificar el artículo transitorio de la ley orgánica del Poder Judicial, porque no se trata de la Constitución y no se trata de otra ley más que de la ley orgánica, que viene precisamente del senador del Verde, me parece que es Sapida Cue, quien propone esto, y entonces dice, bueno, votémoslo en el Pleno, y efectivamente es el Verde quien lo pone sobre la mesa, es el Verde quien lo vota también con mayoría, y ya después de que se dio esta suerte de discusión es cuando le hacen la pregunta al presidente acerca de esto, en lo que el presidente no tiene nada que ver, porque no es el presidente ni su partido quien la presenta, ni es el presidente a quien le corresponde este tema. Y a mí es algo que me parece importante. La oposición creo que está tan obsesionada con el tema del presidente que escapa de ver que eso es algo que a todas luces
no va a pasar porque es anticonstitucional. Es anticonstitucional porque se reforma un artículo transitorio, cuando hay un artículo constitucional, el artículo 97, que dice que esto se elige cada 4 años en el Pleno y los ministros y las ministras pueden y deben elegirlo. Así de sencillo. Eso no va a pasar en el Poder Legislativo, evidentemente, porque claro que hay un conflicto en cuestión de constitucionalidad, pero sí deja ver lo ávida que está la oposición, y dejando esta discusión de lado, porque creo que me gustaría hacer énfasis en que no es una opción que venía en la reforma judicial, y que además me sorprende porque el presidente, el ministro Saldívar, ha dicho varias veces que la reforma judicial tendría que ver con quitarle poder a todos los ministros y los jueces, con reducir los tiempos eternos en los que están ahí, y claro que esto pues no tendría mucho sentido, y por eso no fue él quien la propuso. Pero sí me llama la atención que la oposición está tan ávida de llamar la atención y de hacer escándalos, que se les pasa lo que pusieron en el Pleno, lo que decía el compañero hace un momento, pero que además me habría encantado que cuando Medina Mora estaba apoyando al presidente Calderón en todo, hubieran dicho, hay separación de poderes, hubieran dicho, ay, pero es que parece que no hay autonomía. Y sí habla de una suerte de hipocresía. Bien. Pero a mí me parece que esto jurídicamente no tiene mucho sentido y que no va a haber mucha más discusión, y se va a acabar en que no va a poder pasar en el legislativo porque es a todas luces inconstitucional. Bueno, pues le damos seguimiento a este tema, evidentemente mañana está esta votación, y solamente recordar a la gente que desde la sociedad civil también, cuando Medina Mora fue ministro de la Corte, se exigió que no llegase Medina Mora a la Suprema Corte bajo el colectivo de Cortes sin cuotas ni cuates, así como ahora también este colectivo y otros más estamos exigiendo que no se aprueben artículos transitorios que son violatorios de la Constitución. Hacemos una pausa y al regresar, otro tema. Alonso Ancira llegó a un acuerdo reparatorio por el daño patrimonial causado a Petróleos Mexicanos, a Pemex, por la compraventa de la planta de agronitrogenados. 2 meses después de llegar a nuestro país, ayer Ancira salió de prisión tras comprometerse a pagar $216 millones. Regresamos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso en punto y contrapunto. Alonso Ancira, acusado de causar daño patrimonial a Pemex por haber vendido a sobreprecio la planta de agronitrogenados considerada chatarra, ya duerme en su casa. El empresario estuvo 2 meses en prisión mientras se consolidaba el acuerdo reparatorio mediante el cual el empresario devolverá $216 millones a la nación. El presidente López Obrador dijo esta mañana que el dinero será administrado por Pemex y que será destinado a la compra de fertilizantes. Veamos el contexto. El presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, obtuvo su libertad este lunes. Acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, formalizó un acuerdo reparatorio por la compraventa de la planta agronitrogenados. Ancira pagará $72 millones en 3 pagos a realizarse el próximo 30 de noviembre de 2021, de 2022 y de 2023, 216 millones en total. Petróleos Mexicanos, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera aceptaron el acuerdo y con ello quedó suspendido el procedimiento contra del empresario. También se suspendió la ficha de Interpol que se había girado en su contra. El 28 de mayo de 2019, Ancira fue detenido en España y casi un año después, en febrero pasado, fue extraditado a México y permaneció 2 meses en el reclusorio norte. Fue acusado de causar daños patrimoniales a Petróleos Mexicanos y haber sobornado con $3.5 millones a Emilio Lozoya, entonces director de Pemex, para que autorizara la compra de la planta de agronitrogenados. En 2015, Pemex compró la fertilizadora en $275 millones, un precio 10 veces superior a su valor real. En 2017, se destinaron $200 millones a la rehabilitación de la planta, cifra que luego se incrementó hasta totalizar $760 millones. En caso de que Ancira no cumpla el acuerdo, la Fiscalía General de la República puede reactivar la acusación contra del empresario, quien ofreció 50 propiedades en garantía. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche. Y a ver, Víctor, ¿cómo lo ves? Porque hay quien dice que parece ser un mensaje pues bastante malo, en el sentido de que en este país los ricos, las personas con mucho dinero podrían comprar su libertad, y que eso pues evidentemente va en contra del espíritu de nadie por encima de la ley, pero pues esto parece decir que el dinero está por encima de la ley. ¿Cómo lo ves? Sí, efectivamente esa es una lectura, pero es una lectura me parece que de parte de quienes se oponen
al presidente de la República, a la Cuarta Transformación, pero por otro lado yo lo que veo es con mucho entusiasmo esta noticia, pues porque a final de cuentas hay una reparación del daño concretamente en la base social de apoyo del presidente, es decir, este mensaje sí está alineado a una narrativa de transformación, a una narrativa de victoria, es decir, de victoria sobre un presunto acto de corrupción, y me parece que levanta entusiasmo entre los seguidores del presidente y de la Cuarta Transformación. No así, efectivamente, entre quienes no son seguidores o quienes tienen una visión tal vez más informada, más crítica o incluso con el conocimiento mucho más preciso de los asuntos legales en cuestión. Y es que además de fortalecer esta idea fuertemente arraigada en lo social de que con dinero se logra este tipo de justicia, además de eso siembra bastantes dudas. Por ejemplo, el hecho de que sea hasta el 2023 cuando este acuerdo pueda darse por culminado, pues simplemente lo que alarga es un caso que está ahí empantanado, que está congelado y que no va a tener fin probablemente en lo que resta del sexenio, y me refiero concretamente a todo lo relacionado con Pemex y Emilio Lozoya y sus acusaciones y los acosos a los que él mismo llegó. Por otro lado, también siembra dudas respecto a cómo se va a procesar el tema de la reparación del daño en términos económicos. Recordemos que también ya hubo una restitución de recursos, concretamente con Infonavit, y de pronto no se supo a dónde y cómo llegó ese dinero. Recordemos esa mañanera en donde el fiscal entrega un cheque simbólico a la presidencia de esa restitución de lo robado, pero en términos ya prácticos y reales no se sabe, no se supo bien a bien cómo quedó esto, y ese es un poco también el cuestionamiento de todas estas, de todo este rescate de recursos de los fideicomisos, que al final de cuentas no se sabe por dónde termina, ¿no? Y bueno, por otro lado, pues hay que reconocer que este ingreso extraordinario a las finanzas de la paraestatal o de la empresa productiva del Estado, pues puede bien ser recibida, porque todos sabemos en el estado en que se encuentra la empresa, y que esto pudiera, pues a final de cuentas, tener un impacto positivo. Digo, pues, es como un pequeño, una pequeña cura pues a una enfermedad muy grande que tiene la empresa. Sin embargo, insisto, siembra dudas respecto a cuándo termine el acuerdo y a dónde va para el dinero y de qué manera. De acuerdo. Veloz, ¿cómo lo ves tú? Porque dice Víctor que esto podría ser, digamos, el mensaje de que los ricos pueden comprar su libertad, podría ser, digamos, de alguien opositor a la 4T, pero creo que también adentro del movimiento amplio de la 4T hay gente que dice, oye, ¿por qué están liberando a este señor? Se le causó un daño patrimonial tan fuerte al Estado mexicano, no hay dinero que pueda reponer eso. ¿Cómo lo ves? Bueno, todavía no se ha decretado la extinción de la acción penal, entonces no está en plena libertad. De hecho, está sujeto a que haga los 3 pagos de 72 millones de dólares, un poco más, aproximadamente 72 millones de dólares, tiene que hacer 3 pagos, y ahí ya decidirá el juez de control si le otorga o hace la extinción de la acción penal. Hasta este momento no ha pasado. Lo que está suspendido es el procedimiento penal. Y repito, está sujeto a estos pagos, y además no solamente él está sujeto, sino las personas que están como garantes de este pago, que son toda su familia, y las empresas a las que tiene su familia, que son más de 2 o 3 empresas. Eso me parece muy interesante, porque justo se planteaba el tema de resarcir el daño, y creo que es una resarcción del daño hacia una empresa como Pemex, y Pemex es de todos los mexicanos, por lo tanto es una reparación del daño para todas las mexicanos y los mexicanos después de este desfalco multimillonario, y de todo lo que implicó y de cómo dejaron a Pemex y de toda esta red de corrupción alrededor de este gran negocio. Así que a mí me parece un logro, me parece muy importante. Claro que después vienen pues estas cosas importantes que son más administrativas, hacia dónde iría el dinero. Creo que el presidente dejó claro en la mañana que tenía que ver con el instituto para devolverle al pueblo lo robado, y que también está el representante jurídico de Pemex, quien dijo que llevaría o se haría cargo de todos estos pagos y de recibirlo dentro de Pemex, porque es una deuda con Pemex, y esa es una cosa importante. Yo creo que más que pensar en una opción punitivista, que claro que pague quien tenga que pagar, pues también tendríamos que transitar a ver todas las otras formas de justicia, y una de esas es, te robaste tanto, pues regresa tanto, Sí. y que implica también venir con un proceso judicial que no es menor. A mí me parece que va a ser interesante este tiempo para ver quiénes son las otras personas implicadas en esto, y además pues que no es una suma menor.
que tendría que ser cumplida, y si no la cumple, pues sí veremos a alguien tras las rejas. Creo que lo importante ahora sería mandar el mensaje de que no es una persona que esté en plena libertad, que no es, bueno, mañana me pagas, nos vemos pasado mañana, y si no, bueno, ya no me pagaste. Es un proceso interesante, porque además Claro. antes no se daban tantos de estos casos, era mucho más fácil decir, bueno, ya te vinculo a proceso, adiós, nos vemos, y sin obligarles al pago de esto. Y sí me parece que podría generar un precedente interesante en hasta dónde vamos a ir con este tema de la corrupción, que va mucho más allá de meter a las personas a la cárcel y que Bien. tiene que ver con toda esta reparación del daño, ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que, en efecto, la prisión no necesariamente es la mejor manera de tener justicia, ¿no? Pero, Aurora, hay quien ve este caso y dice, bueno, y los otros casos que también están relacionados con Odebrecht, el caso de Lozoya, hay por ahí varios memes de este muñequito que se está despertando y dice, y Lozoya, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con este caso? El juicio de los expresidentes en la consulta también que se había hecho. Es decir, hay mucha gente que empieza a voltear y armar un rompecabezas y dice, ¿qué está pasando con el tema de la justicia en México y la 4T? ¿Es una simulación o no es una simulación? ¿Cómo lo ves? Pues justamente aquí sería ver si seguimos con el relato bonito del combate a la corrupción y vamos a empezar a ver en algún momento de este sexenio acciones concretas. Creo que es un avance el tema de que se genere un proceso de resarcir el daño, pero pues en este caso las cosas no huelen mal, sino que hay algo que huele podrido, precisamente por esta cuestión. O sea, la libertad del provisional, si se le puede decir de alguna forma, del señor Ancira, es por este acuerdo de resarcir el pago de los 200 millones por el caso de la planta de agronitrogenados. Pero el punto es que una de las acusaciones por las que también fue imputado el señor Ancira es por el soborno a Emilio Lozoya y su esposa por 3.5 millones de dólares, de acuerdo con la Fiscalía General de la República, para que lograra convencer a Enrique Peña Nieto, en entonces presidente de la República, para autorizar la compraventa de esta planta. Entonces, al final de cuentas, aunque se esté haciendo este proceso de resarcir el daño, sigue estando el señor Ancira impune del delito por el que se le acusa de, pues, intento de influir en la toma de decisiones, y también se ha puesto en libertad por llegar a un acuerdo económico. Entonces, creo que ahí es algo que habría que llegar a la pregunta de, bueno, ¿qué pasa ahora con Lozoya, que también estaba inmiscuido en este tema? ¿Qué pasa con Peña y compañía? ¿Y qué pasa con todos los que han estado vinculados en el tema? Porque siguen intocables, siguen en total impunidad y no se ha avanzado en esto. Entonces, al final de cuentas, nos indica que a este gobierno no le importa la justicia, sino el dinero por esta cuestión de la restauración. Y más bien dicho, qué bueno que este iba a ser un gobierno que supuestamente iba a acabar con el influyentismo y con el matrimonio entre el poder económico y el poder político, y que iba a barrer con la corrupción, porque no hemos visto nada hasta ahora de avance en este tipo de casos. Y yo creo que sería, más bien dicho, también pensar en un montaje más de ese largo y bonito relato de esa supuesta lucha contra la corrupción, pero que en los hechos no vemos avances y que las cosas siguen igual y aún peor, y al final estamos viendo mucho relato y pocos o nulos resultados en la materia. Bien. Y creo que este caso nos debería llevar a esa reflexión. Alejandro, contrapunto, estoy seguro que tienes varios. Tengo posturas encontradas en este tema. Por una parte, yo creo que es indudable que representa un gran avance. Hoy las personas corruptas son llamadas a rendir cuentas, no se hacen negocios con ellas como se hicieron durante los sexenios del PRI y del PAN. La recuperación, los términos de esta negociación son inéditos y no es un monto menor, los 216 millones de dólares. Recursos que recupera el Estado para generar proyectos de infraestructura, para favorecer a quienes menos tienen, y desde ese punto me parece que es una cuestión de justicia. Pero también, por otra parte, considero que la devolución de este dinero, porque es devolución, no está dando de más, sino está devolviendo el daño patrimonial que causó, pues tendría que ser parte de la sanción, pero no tendría por qué ser toda la sanción, no tendría por qué ser la sanción entera. Y aquí creo que sí se manda un mensaje que puede ser preocupante a quienes roban, a los corruptos, ¿no? Tú robas y si te cachan puedes pagar tu fianza con lo que te robaste.
Y por otra parte también está el factor de la trampa de la pobreza. ¿Cuántas personas en situación de pobreza no están encarceladas o privadas de su libertad porque no tienen para contratar a un abogado, porque no tienen una defensoría adecuada o porque no pueden acceder mediante recursos económicos a esta red de contactos que les permitiría salir con impunidad o simplemente acelerar su proceso en otros casos? Y aquí retomo una frase muy popular que dice que las leyes son como las telarañas, ¿no? Los insectos pequeños quedan atrapadas en ella y las grandes la rompen. Y en este sentido creo que este podría ser un caso que ilustre este tema. En todo caso, Ancira solo es parte de un engranaje de una maquinaria de corrupción, y quienes realmente son los mayores responsables en toda esta trama son los funcionarios que, teniendo que cuidar el patrimonio público, permitieron este desfalco. Entonces creo que es el inicio, pero no el fin, de un caso que también tendrá que llamar a rendir cuentas a aquellos que traicionaron su función pública. De acuerdo. Si alguien quiere hacer un comentario final sobre este tema, si no, vamos a una pausa y regresamos con el último bloque de la noche. Bueno, vamos a una pausa rapidísima, regresamos con el último tema, con el argumento de que no hay suficientes parques urbanos en Tijuana, lo cual puede ser cierto. El gobernador de Baja California, el morenista Jaime Bonilla Valdés, expropió el Club Deportivo y Social Campestre de la ciudad. Regresamos con las opiniones de las y los panelistas de Punto y Contrapunto y con los puntos y contrapuntos respecto a este tema. No te vayas. Estamos de regreso para el último bloque de la noche. En diciembre, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, advirtió que expropiaría el Club de Golf de Tijuana. El gobernador de Morena cumplió su promesa y publicó en el periódico oficial de la entidad una declaratoria de utilidad pública mediante la cual los 504,000 metros del terreno que ocupa el club serán utilizados para un complejo interactivo campestre, es decir, un parque urbano. Veamos el contexto. Por ser de utilidad pública, el gobierno de Jaime Bonilla Valdés expropió las 5 hectáreas que ocupa el Club Deportivo y Social Campestre de Tijuana en Baja California. La declaratoria publicada el 14 de abril en el periódico oficial del estado apunta que al poniente de la ciudad no hay espacios públicos y que ningún otro predio cumple con las características necesarias para construir un complejo interactivo campestre. El documento apunta que es necesario que la ciudadanía tenga acceso a espacios verdes para fortalecer el tejido social, la convivencia con la naturaleza y su conservación. Añade que Tijuana tiene 2 espacios públicos de tipo parque urbano, el Parque Morelos y el Parque de la Amistad, que suman 83 hectáreas de áreas verdes que cubren solo parcialmente la demanda de espacios, que dado el crecimiento poblacional es necesario instalar 3 parques más y que la expropiación cubrirá al menos la mitad de ese déficit. El documento no establece el monto de la indemnización que deben recibir los propietarios, pero los socios del club, fundado en 1950, anunciaron el inicio de acciones legales para proteger su propiedad y dijeron que de concretarse la expropiación, el gobierno estatal tendría que pagar entre 1,500 y 2,200 millones de pesos. Punto y contrapunto. A ver, empiezo con este tema con Estefanía Veloz, quien es hija de Tijuana y a quien le encanta hablar también de su tierra. Pero a ver, cuéntame, Estefanía, porque, a ver, el presidente López Obrador dijo en la mañanera, yo no estaba enterado, no tengo opinión sobre el tema, pero esto recuerda a lo que hicieron en Venezuela, la verdad, ahí sí, al alcalde de Caracas que expropió de repente 2 campos de golf en el 2006, y luego al presidente Hugo Chávez que expropió otros 9 en el 2009, justamente. Quien voltea y dice, ya ven, se los dijimos en redes sociales, está esa hashtag, se los dijimos, se les dijo por todos lados respecto a esta acción. ¿Cómo la ves? ¿Por qué el gobernador toma esta pues, polémica decisión? En efecto, pueden faltar parques urbanos, seguro faltan parques urbanos, siempre faltan para expropiar. Sí, a ver, yo no lo sé, pero seguro que la motivación del alcalde de Caracas no fue terminar con su adversario político, quien es dueño de este campo de golf, quien además pertenece a su propio partido, quien además fue alcalde de la ciudad de Tijuana, levantándole la mano al hoy gobernador que le quiere expropiar este campo de golf. Y es todo este entramado político que tiene que ver mucho más con este discurso de expropiación de este país del que se habla todo el tiempo, que es Venezuela,
y creo que tiene aristas interesantes. Tú mencionabas al principio que el presidente no estaba enterado, y es constante de Baja California. Parece que nadie se entera de lo que pasa en Baja California porque nadie quiere hablar de Baja California, porque además hay un sesgo periodístico impresionante en el que puede estar incendiándose todo el estado, pero a nivel nacional no se va a hablar de esto y solamente se han hablado de dos cosas, de la ley Bonilla y de este tema que me parece muy importante. Jurídicamente el estado de Baja California dice que si es por un bien mayor se podría expropiar un espacio privado para que se haga público. Claro que tiene un proceso complicado y tiene que ver también con no reparar el daño, pero pagar esto que se expropió en un periodo de 2 años. Esto por el lado jurídico. En cuestión de política pública no tiene absolutamente ningún sentido, porque aunque el Congreso local acaba de aprobar 3,000 millones de pesos de endeudamiento para el estado de Baja California, esto tendría que ver con endeudarse 1,230 millones de pesos, cosa que no tiene sentido de manera ni siquiera económica. Hay aristas interesantes. Uno es que este club campestre, para contextualizar, está en el centro de Baja California. En ningún país, ni en Estados Unidos, en el centro de Tijuana, ni en Estados Unidos pasa que en medio de la ciudad exista un club privado tan grande. 90% de las personas de Tijuana no conocen el club campestre. Es un espacio exclusivo que tiene muchos años existiendo. El argumento que dice Jaime Bonilla es que no tiene dueños y que entonces le pertenece al Estado. Sin embargo, no es así. Los mismos dueños ya se ampararon y dijeron, nosotros compramos esto que se podía vender y que se vendió en 1972 y desde ahí hay dueños. Lo complicado de esto es que Baja California está en elecciones ahora, ¿no? Y Hank Ron, siendo uno de los empresarios más grandes que tiene su lugar grande justo al lado de este club campestre, pues podría ganarle a la candidata de Morena, porque la candidata de Morena, ¿a quién le afecta esto? Pues a la candidata de Morena, que se tiene que desmarcar de lo que está haciendo el gobernador ahora, así como yo esperaría que lo haría el presidente, porque claro que esto afecta lo que está construyendo la 4T, de decir, no somos Venezuela, nosotros no vamos a expropiar. Yo creo que esto tiene complicaciones impresionantes y que habla de lo desorbitado y desorientado que está el gobernador Jaime Bonilla. Bien. Y que el partido mismo y el presidente tendrían que decir, esto no nos representa, y que de una vez por todas sea la gota que derrama el vaso y diga, no podemos permitir que este señor siga haciendo lo que quiere con este estado cuando le quedan 6 meses de gobierno. A ver, nos da veloz esta perspectiva local, Aurora, pero en efecto, si lo conectas en el plano nacional, pues ¿a quién va a voltear a decir, a ver, vean, eso es Morena, es como Venezuela? Y me imagino que muchos en el PAN ya lo están viendo así. Pues es que hay que hacer como una serie de contraste de elementos en esta situación. Primero, el tema de que no se puede gobernar bajo el capricho personal. A mí lo que me parece penoso de este caso es que la resolución de conflictos personales o de animadversiones entre actores contrarios llegue al grado de usar el poder público para afectar al adversario. Ese es un punto que creo que es importante en este caso y que coincide también con esta lectura que hace Estefanía de la situación. Porque también algo que habría que resaltar es la cuestión de esta incapacidad del propio gobernador Jaime Bonilla para diseñar entonces un esquema de mejoramiento de las áreas verdes urbanas existentes en el estado, o de ver cómo se pueden mejorar la propia infraestructura que ya ofrece en lugares como se mencionaba del Parque Morelos o del Parque de la Amistad, y ver qué otros espacios necesitarían una mejora y seguir con este plan bajo el argumento que esgrime el gobernador. Pero algo que habría que recalcar aquí es que el garantizar el derecho de unos no debe ser no debe ser nunca a costa de la propiedad de otros. Este argumento creo que es una medida bastante peligrosa y que justamente lleva a pensar en esta cuestión de cómo se copian modelos populistas de América Latina, de este socialismo del siglo XXI, que es lo que también se puede rescatar dentro de esta lectura. Y otra cosa que creo también preocupa mucho en este tipo de medidas es la incertidumbre que genera a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, porque no hay certeza jurídica sobre la propiedad o el tener el acceso a una propiedad privada y que no se lleven a cabo este tipo de acciones para quitarte entonces aquello que con tu esfuerzo y trabajo has logrado conseguir. Entonces, creo que pareciera que es un tema menor que podría considerarse incluso frívolo por ser un club de golf, pero de ahí está una cuestión de decisión de venganza personal, de violación a las leyes para concretar una venganza política y la pérdida absoluta de certeza jurídica para todas las personas, empresas e instituciones. Yo creo que eso es algo que habría que rescatar en este tema. Bien.
Alejandro, ¿cómo lo ves? Pues efectivamente, Tijuana es uno de los espacios urbanos con mayor segregación urbana y con menor disponibilidad de acceso a servicios ambientales, espacios verdes. Pero creo que este no es el caso de otros casos exitosos que sí se han dado con características similares, en los cuales el propio sector privado dona al público espacios, como por ejemplo puede ser este parque, el Rufino Tamayo en San Pedro Garza García, en la zona metropolitana de Monterrey, que tiene un relieve muy parecido a los campos de golf, y ahora pues todas las personas pueden ir a acceder a no solamente espacios verdes, sino incluso jugar frisbee, el golf, pero con un frisbee. No es el caso. Entonces uno se pregunta, ¿de cuándo acá un político empresario que siempre intercedió por el gran capital, que incluso estuvo dispuesto a dejar a sus representados sin agua para favorecer los intereses de las grandes empresas, no sale tan marxista-leninista? Porque sería como cuestión emblemática ¿no? de un espacio tan privado como los campos de golf que ocupan tanto espacio urbano, ser devuelto para el disfrute de la ciudadanía. Sería una idea como cero que ver con Bonilla este planteamiento. Y efectivamente, pues no tiene nada que ver esto, y ya Estefanía nos da la respuesta de que es una cuestión de venganza entre grupos políticos, de desquite entre empresarios, haciendo un uso arbitrario, autoritario del poder. Y efectivamente, como ya solo le quedan 6 meses, pues se tiene que apurar para hacer esto, y le quedan 6 meses porque la ley Bonilla, hay que recordar, no pasó, que era esta ley que pretendía ampliar el mandato para el cual fue originalmente electo. De acuerdo. Y que, por cierto, ahora encuentro un tuit de Arturo Saldívar, del ministro, en el cual dice: la ley Bonilla, lo escribe el 11 de mayo de 2020, la ley Bonilla fue un gran fraude a la Constitución. Bajo la apariencia de reformar el régimen interno del Estado, se viola la soberanía popular por una Suprema Corte de Justicia independiente y autónoma. A ver si pasados unos meses, ahora Saldívar, enfrentándose a lo mismo, sigue pensando de manera similar. Finalmente, Víctor, ¿cómo ves el tema de la expropiación de un campo de golf en Tijuana? ¿Es o no un tema de preocupación nacional? ¿Es un tema de voltear o es simplemente una pugna que parece como de familias políticas en Tijuana? Pues ya lo dijimos todos, es un capricho, evidentemente. Yo agregaría que además es esta obsesión o fijación de Jaime Bonilla por demostrar quién manda en el Estado, aunque haya sido un periodo corto. También creo que está cuidando su popularidad, está embelesado con su popularidad desde los gobernadores, a pesar de todo, de los más populares. Incluso hay mediciones que lo colocan con 70% de aprobación, y en algunos estudios por encima incluso del presidente. Pero yo creo que cuando tomó esta decisión, al mismo tiempo estaba escribiendo en su agenda una cita con el fracaso judicial. Por donde se le vea, no hay manera de sostener esta decisión en principio, porque antes de una declaratoria de utilidad pública, acá se está argumentando pues esta necesidad de salud y de un medio ambiente sano para la población. En primera, no hay una relación directa ni causal de la decisión con la utilidad pública, pero además lo primero que debió haberse hecho es una declaración de destino final, y esto le corresponde al municipio, no le corresponde al Estado, y se desprende normalmente de un programa de desarrollo urbano que pudiera tener pues un fin determinado para cierta área, como ha pasado en otros casos exitosos. Entonces, en principio, no está considerando esta declaratoria de fin último, no está considerando al municipio, que es quien tiene la última palabra en cuanto a desarrollo urbano por legislación. Por lo tanto, es una cita inevitable de Bonilla para con el fracaso judicial nuevamente, pero él está embelesado con su popularidad y no se da cuenta de esto. Le está haciendo flaco favor, efectivamente, a la 4T, al presidente, aunque no está siendo nacional, en eso coincido, pero sí es un flaco favor, y un flaco favor sobre todo a la candidata Marina, que en todo caso le va a heredar el problema, porque estos asuntos no se resuelven en 2 meses, se resuelven en varios meses. Entonces, de concretarse, evidentemente va a ser una herencia maldita para la próxima gobernadora de Baja California. Bien, bueno, pues con eso concluimos el programa esta noche. Déjenme hacer una pausa, regresamos para despedirnos de las y los panelistas, y con la paparrucha no te vayas.
Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. Desde que inició la pandemia, las curas milagro para combatir la COVID-19 no han dejado de surgir. Aquí te hemos mostrado sus distintas versiones, desde infusiones con ajo y gotas milagrosas hasta el famoso y peligroso dióxido de cloro. Las últimas semanas, una supuesta nueva cura se ha popularizado en las redes sociales. Se trata de un biotiquín, un producto que ofrece disminuir los síntomas de COVID-19. Quienes lo promueven aseguran que contiene sustancias terapéuticas que pueden combatir la enfermedad, como el caroteno rojo. Por supuesto que esto es una mentira. El caroteno rojo es un compuesto químico con propiedades antioxidantes, pero no sirve para nada para combatir el virus SARS-CoV-2. Hasta ahora no existe una cura para esta enfermedad. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, informó que el producto no cuenta con autorización para ser comercializado y que no hay un solo estudio que avale su seguridad ni su eficacia. Así que no caigas en curas milagrosas ni en la desinformación pseudocientífica que circula en las redes sociales. Recuerda que con o sin vacuna, hasta ahora la mejor forma para prevenir contagios, ya la sabes, es lavarte las manos bien y con frecuencia, mantener siempre la sana distancia, ventilar constantemente espacios cerrados y utilizar un cubrebocas si vas a estar en el espacio exterior o incluso en un espacio que no esté ventilado. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Víctor, bienvenido. Gracias, Aurora. Gracias, Veloz. Y gracias, Encinas. Nos vemos el jueves con ustedes. Buenas noches, descansa.